Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Hoy es jueves de Dialoguemos. Nos acompaña en este mediodía un invitado muy especial que ya van a saber quién es. Bienvenidos a un Mundo de Economía. Fidel, ¿cómo estás? Bien, gracias Darcy. ¿Cómo están ustedes, amigos? Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad que inquieta, que tiene también a mucha gente pendiente, y es nada más y nada menos que la situación de la crisis humanitaria venezolana, y en concreto la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a la fronteriza ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia, hechos que ocurrieron en días pasados y que evidentemente pues tienen efectos importantes que nos interesa analizar con nuestro invitado, quien es especialista en el tema. ¿Quién es entonces nuestro invitado? Nuestro invitado, excelente amigo también del programa aquí de la televisora, el doctor Miguel Arrieta Singer. Él es profesor en pregrado, posgrado en la Universidad Católica del Táchira, también de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, ampliamente, conocido, ¿no? Y en materia de investigación es perfecto para hablar sobre esta temática, y sobre todo que Miguel recientemente ha vivido presencialmente la situación que se ve en el día a día en el Puente Internacional Simón Bolívar. Miguel, bienvenido una vez más. Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros en Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es grato estar con ustedes. Gracias. Bueno, Miguel, en efecto, sí, la semana pasada estuvo de visita en la fronteriza ciudad de Cúcuta el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Tú, yo creo, al igual que todos ustedes, en su mayoría, Miguel y Fidel, siempre nosotros hemos escuchado que una de las fronteras más vivas de América es la de Tijuana, México, y la de Colombia con el eje fronterizo Ureña-San Antonio, una frontera viva, y más que viva, sobre todo considerando el éxodo masivo de venezolanos que, según Migración de Colombia, va por el cálculo de más de 1.500.000 venezolanos que se han ido a Colombia en busca de mejores condiciones de vida. Este éxodo representa un problema no solamente para Colombia, sino para los demás países suramericanos, hacia donde van los venezolanos que salen por este punto fronterizo. ¿Qué tanta es esa problemática? Denuncias que hay por parte de los gobiernos en las organizaciones internacionales de estos gobiernos, como es Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia misma, que no puede enfrentar este éxodo masivo de venezolanos. Sí, efectivamente, yo creo que estamos viviendo una situación muy particular acá en la frontera, porque es la principal puerta de salida de los venezolanos que están emigrando de forma masiva a los demás países. Y evidentemente buena parte de ellos pues se quedan en Colombia, pero también utilizan Colombia como un puente para transitar hacia otros países, hacia Ecuador, Perú, Chile e incluso hasta Argentina. Y esto pues ha determinado toda una serie de consecuencias desde dos puntos de vista, en dos dimensiones. Por un lado, evidentemente, las relaciones bilaterales con estos países, en el problema de servicios públicos, de salud, de educación, sanitarios, etcétera, que se colapsan en esta ciudad fronteriza. Y por otro lado también, desde el punto de vista nuestro, de la frontera y particularmente del eje fronterizo del Táchira, porque para nadie es un secreto, y cualquier persona que vaya a la frontera en estos días pues podrá observar los cambios significativos que desde el punto de vista demográfico, humano, económico se están produciendo en la ciudad fronteriza. Amén de la crisis económica que ha determinado cierres de empresas, también estamos viendo una modificación de la conformación humana que estamos viviendo en la frontera, y eso también tiene una dimensión que tiene que ver con el hecho de la significación desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista humano y social en la frontera. Sí, hay un drama social muy importante en San Antonio y en Ureña. Terrible. Bueno, y en general en el estado Táchira, ¿no?
porque no solamente se ubica, digamos, toda esta masa humana en la frontera para efectos de paso. Miguel, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la oficina ACNUR de Naciones Unidas, calificó a los migrantes venezolanos en el mes de marzo recién pasado como refugiados. Ya le dio el calificativo de refugiados al migrante venezolano e instó a los países vecinos a solidarizarse con ellos y garantizar su entrada y protección internacional en el mundo. ¿Qué significa la calificación de la ONU de refugiados? ¿Qué implica eso en el manejo que los países están dando a la migración venezolana? En pocas palabras, por el tiempo. Evidentemente esto implica la necesidad de una protección internacional, un llamado también a los países de acogida y de tránsito en el sentido de permitir y facilitar ese tráfico de personas, la protección en los aspectos humanos, sanitarios, educativos, etcétera, de las personas que tienen que emigrar, y evidentemente implica de manera implícita un reconocimiento de una grave crisis en Venezuela que está teniendo ya una dimensión internacional al permear las fronteras de los demás países y al generar inconvenientes ya en el ámbito internacional. Pero ese reconocimiento lo hacen, son esos países de Colombia en adelante que están recibiendo ese éxodo masivo venezolano, más no el gobierno aquí central. Bien. La tercera pregunta. Bueno. Tenemos segmento extendido. Ah, perfecto. Nos están informando. Vamos a tener 2 segmentos hoy solamente. Pero estamos, ya va, me descompensé, técnico. ¿Estamos en el aire? Sí, claro. Sí, Dios mío. No, tranquilo. Ok, sí, pensé que estábamos fuera de cámara. No. Bueno. Entonces, continuamos nosotros. Mira, Miguel, evidentemente la visita del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a Cúcuta y a los puentes internacionales ocurrió, por cierto, dentro del contexto de una fuerte polémica, ¿no? Ahora, aparte de la polémica, ¿qué implicaciones tiene esta visita oficial de la alta dirección de la Organización de Estados Americanos como algo relacionado directamente con el derecho internacional humanitario para constatar la crisis humanitaria venezolana que ha sido ampliamente negada por unos y reconocida por otros? ¿Qué implicaciones tiene eso? Yo lo veo mi inquietud es sobre todo desde el punto de vista de Colombia, un país que tiene dificultades efectivamente para manejar esto. Pues evidentemente eso implica nuevamente un elemento más de reconocimiento de la gravedad de la situación. Fíjate que no es un hecho aislado. Si bien es cierto que Luis Almagro en este momento es el secretario del máximo organismo hemisférico de integración del hemisferio occidental, pues evidentemente también no es un funcionario que de forma aislada realiza esta visita, porque para empezar es una visita oficial para constatar las condiciones. No es la primera. Ajá. A esto se suma la de la embajadora residente de la embajadora de Estados Unidos en la ONU, se suma también de funcionarios de la Organización Internacional de las Migraciones, la Unión Europea también, de la Unión Europea, etcétera. Entonces estamos viendo que se está viendo un reconocimiento internacional de una situación humanitaria muy severa y que la podemos ponderar como similar a la que ocurre en países en guerra, porque no se había visto una situación de esta magnitud en el ámbito latinoamericano en los últimos años. Efectivamente la están calificando como una crisis sin precedentes y de una dimensión jamás vista en el continente. Fíjense que, si bien es cierto que, por ejemplo, el gobierno de Venezuela ha dicho que, porque aquí tenemos una cuestión interesante, que es que Venezuela ha sido tradicionalmente e históricamente un país receptor de inmigrantes. Sí. Y no de emigrantes, o sea que esto es una situación insólita y novedosa para nosotros, que no hemos vivido antes. Fíjense que el gobierno de Venezuela dice, bueno, pero es que en Venezuela hay 6 millones de colombianos, cifra que es completamente exagerada. Pero si nosotros analizamos lo que fue tradicionalmente la migración venezolana en los 70 y 80, fue una migración, digamos, paulatina, no masiva. Y que esos 6 millones de colombianos no llegaron en año y medio, en 2 años aquí a Venezuela, valga la aclaratoria. Debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira.
Bien amigos, continuamos con ustedes en este mediodía de jueves. Estamos en nuestra sección de La Frontera, una economía viva, hablando con nuestro invitado, el abogado Miguel Arrieta Singer, profesor universitario de pre y posgrado de varias universidades, especialista en el tema, y estamos hablando, como ustedes ya pues saben, de la crisis humanitaria venezolana y concretamente de la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a la fronteriza ciudad de Cúcuta. Darcy. Sí, estaba pensando, ¿no? Esto es un diálogo bastante interesante dentro de nuestra sección La Frontera, una economía viva. Miguel, tras la visita del secretario Luis Almagro a Cúcuta, esa visita de una u otra manera va a ejercer influencia en cuanto a la importancia de las relaciones comerciales, económicas, binacionales. Sin duda, yo creo que va a tener una influencia destacada en el sentido de marcar la preponderancia de esa crisis y ojalá y tuviera el efecto, quisiéramos todos, de por lo menos reconocer que el problema existe. Porque uno de los problemas más serios, igual como cuando una persona tiene un problema y está enferma, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo para buscar correctivos, es precisamente que el gobierno venezolano finalmente reconozca que el problema efectivamente existe, de que hay un flujo migratorio relevante, que eso tiene consecuencias desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico también, y que deben haber medidas que permitan lograr los acuerdos necesarios para resolver esa situación y para hacer ese flujo lo más adecuado y humano posible y protector además de los derechos de las personas, y que al mismo tiempo no cree los problemas que pueden generar estos sistemas y estos fenómenos de migraciones masivas, como pueden ser problemas de segregación, de xenofobia, o de exclusión o de violación de derechos de los venezolanos en otros países. Claro. Entonces, esto debería ser el efecto que ojalá y tenga finalmente en las autoridades venezolanas. Sí, eso se intuye, Miguel. De hecho, muchos pensamos, por ejemplo, que obviamente buscarle una solución a la crisis humanitaria, migratoria venezolana en el exterior pasa, por supuesto, por solucionar el problema interno en Venezuela para que cesen las causas que motivan o que impulsan a la gente de manera forzosa a tener que emigrar, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues visitas también de este tipo institucionales como la de la OEA a Colombia busca probablemente para que en el entretanto se solvente la situación en Venezuela, los países vecinos que están sufriendo los efectos de esta migración masiva puedan hacerle frente a esa migración aun cuando no cuenten con los recursos. Traducido, este tipo de actividades, de visitas como la de Almagro y otros funcionarios de otros organismos buscan en estos países vecinos contar con el apoyo de ellos, con el financiamiento para poder enfrentar las consecuencias de esta ola migratoria. ¿Tú lo ves así también, Miguel? Efectivamente, sin duda. Uno de los aspectos fundamentales para poder resolver el problema es precisamente contar con los recursos, con las mejoras en infraestructura, con casas de acogida, con un reforzamiento en las medidas sanitarias. Hospitales de campaña. Hospitales de campaña. Fíjense que, por ejemplo, los que hemos ido a la frontera recientemente hemos visto la presencia de los cascos blancos argentinos, de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, que prestan asistencia de alguna manera, de instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, por ejemplo, que también se han sumado a esa preocupación y en la procura de medidas que palíen de alguna manera la crisis y que ayuden a resolver la situación de los migrantes, porque hay que tomar en consideración que no son personas que se van de vacaciones, en su mayoría, son personas que emigran de forma forzosa, dejando en muchos casos sus hogares, sus familias, etcétera, y creando un problema humano, familiar, y también todo esto trae obviamente consecuencias de carácter económico, tanto a los estados fronterizos, como en el caso nuestro, a los problemas de infraestructura, por ejemplo. Fíjense, lo complicado que hoy en día conseguir transporte desde cualquier ciudad de Venezuela hacia el Táchira, por carretera o por avión. Y movilizarse desde San Cristóbal hacia la frontera también es muy complejo. Es complejo. Porque la vialidad colapsada. Exactamente. El conseguir alojamiento,
el conseguir servicios de salud, alimentación, etcétera. Fíjense, con solo ir cualquiera de nosotros a la ciudad fronteriza, a Ureña, a San Antonio, uno puede perfectamente determinar los cambios que se han producido en el tipo de comercios, de industrias, de actividades económicas y la conformación humana incluso, demográfica, de las poblaciones fronterizas derivadas precisamente de este fenómeno. Sí, ahora se oye mucho, oye, vale tú. Bien, ¿no? Finalmente Miguel, tras la visita de Almagro a la fronteriza ciudad de Cúcuta, él dijo que Cúcuta es la ciudad que más ha padecido la crisis, ha sido testiga de la crisis humanitaria a través de la escasez de alimentos, la escasez de medicinas por parte aquí en Venezuela, y que son los niños los más afectados de esta crisis, que es un punto a tratar y que debe ser tratado. Pregunto yo, ¿crisis humanitaria o emergencia compleja aquí en Venezuela o tragedia humanitaria? ¿Qué denominación darle? Mira, la cuestión es una cuestión más que todo semántica. Es una cuestión más que todo semántica, porque lo que realmente hay detrás de todo eso es un enorme drama humano. Un drama humano de dimensiones gigantescas que nunca habíamos vivido en Venezuela desde la época de la Guerra de Independencia. Algo similar a la emigración a Oriente que leemos nosotros en los libros de historia, por su carácter masivo y por ese drama humano tan terrible que puede determinar una persona, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo alguien abandona su casa donde vive con relativa comodidad, donde tiene por lo menos un cobijo y es capaz de afrontar lo que es, por ejemplo, huir a pie por los páramos, enfrentando con tal de conseguir mejores condiciones de vida? Entonces, evidentemente, es una tragedia humana. Hay una tragedia humana detrás de todo esto. Y es una tragedia humana dictada por la necesidad de huir por la supervivencia. Bueno, no sabía uno ni cómo calificar las cosas. Miguel, muchas gracias por haber muchísimas gracias, invitación, Miguel, una vez más, ayudarnos a orientar, a entender, a comprender la complejidad de este fenómeno que estamos viviendo y de todo este accionar internacional que está girando en torno a Venezuela por la preocupación de la situación social y humana que estamos viviendo, como tú muy bien definiste. Bien, amigos, y de esta forma hemos terminado esta entrega de Un Mundo de Economía. Hoy jueves nos queda darle las gracias a ustedes por su amable atención. Nuestra cordial invitación para mañana viernes. Buen provecho, que tengan una excelente tarde y no olviden que la economía cada vez adquiere mayor protagonismo como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Feliz tarde.